la computadora. Bien, entonces, continuando con la segunda parte, sería de alteraciones cardiovasculares, en lo que tiene que ver con el adulto, lógicamente. Vamos a comenzar, después de haber visto ya algunas de las alteraciones más importantes, como es las vasculares, en donde encontramos dentro de ella el shock, vimos la insuficiencia cardíaca, ¿sí? Y habíamos comenzado con el IAM. Otra de las situaciones que comúnmente tenemos como motivo de ingreso a las unidades de guardia, se puede atender tranquilamente en un showroom o en las unidades de terapia, sobre todo en las cardíacas, es la angina, ¿no? Me refiero a la angina cardíaca, ¿no? Al dolor que genera una obstrucción temporaria del flujo coronario, a ese tipo de angina me estoy refiriendo, que lógicamente que provoca una inestabilidad hemodinámica que hace que pongan a la persona en una situación de una emergencia, ¿no? Por eso el poder detectarla rápidamente ayuda para poder darle soporte. No sé si alguna vez les pasó que algún vecino o alguien lo llamara porque estaban con dolor de pecho. ¿Les pasó alguna vez? Pueden responder, porque no veo la pantalla. No. No, la Bueno, verdad que no. No. bueno, esa es una situación que les puede pasar, que a algún vecino o alguien ahora que, por ejemplo, está viniendo el frío, la mayoría de las personas con antecedentes cardíacos suelen tener la posibilidad de que se presente una angina inestable, lógicamente que debería tener algún antecedente, ¿no es cierto?, en cuanto a enfermedad coronaria, o no, porque hay veces que se puede provocar por estrés, ¿no? Puede haber lo que se conoce como síndrome X, que es una manifestación de una compresión del nervio coronario sobre la arteria, y esto provoca la disminución del flujo. Pero por lo general estamos ante una situación que se presenta de manera repentina, aguda, ¿no es cierto?, que no suele dar aviso. Entonces es algo que se puede haber producido este desplazamiento o ruptura de esta placa de ateroma que la persona va desarrollando durante mucho tiempo. En algún momento se puede fragmentar por diferentes motivos, inclusive el levantar una caja o el hacer algún tipo de esfuerzo o de una discusión, de situaciones que son muy diferentes unas de otras. Esta situación se puede dar en donde una reducción mayor al 50% del flujo coronario, lógicamente que va a dar un dolor muy intenso, ¿sí? Un dolor muy agudo, en donde la persona siente una sensación de ahogo, de una disnea, de una dificultad que se va a ir aumentando, ¿no es cierto?, a medida que la situación se vaya a instalar cada vez más. Entonces, por eso digo que estén atentos cuando alguien les pida ayuda en este sentido, porque es algo que se le puede presentar a cualquiera en cualquier momento, inclusive estando en el baño o en cualquier situación que se puede presentar haciendo ejercicio, ¿sí? Entonces son situaciones que puede pasar en cualquier lugar, en un parque, en la casa, en el trabajo. Muchas veces muchas personas sufren de angina inestable durante el trabajo,
cuando trabajaba para la obra social de, digamos, camionero, era muy frecuente que llegara una persona después de haber manejado un trayecto muy largo, con dolor, con molestia, y como tenía que llevar la carga, se bajaba con el camión en la clínica o en el sanatorio y entraba y era una angina inestable. Entonces son situaciones que pueden desencadenarse en cualquier momento y en cualquier situación. Lo importante de esto es poder diagnosticarla rápidamente. ¿Para qué? Para que de una angina esto no se transforme en un infarto agudo, ¿no? Que no genere una complicación mayor. Por eso es importante poder detectarla rápidamente haciendo el examen, interrogándolo, pero también pudiendo hacer un electro, ¿no? Como para ir viendo qué otras manifestaciones está presentando. Por lo general, hay veces que por eso le digo que si bien la persona no tiene muchas ganas de hablar cuando está con un dolor anginoso, por lo general se suele presentar en personas con antecedentes, ¿sí? Pero no siempre, ¿no? Uno de cada tres tiene o es hipertenso o ha tenido un IAN o tiene alguna patología cardíaca de base, ¿sí? Y a veces los cambios en el electro no son muy significativos, ¿no? Puede ser de reciente comienzo el dolor, entonces por ahí no hay grandes cambios. El cambio más relevante que en el electro vamos a ver es la elevación de un segmento que se llama ST, ¿no es cierto? Que por lo general es isoeléctrico, quiere decir que es plano, es paralelo a la línea de base, y cuando una persona está con angina, lo que vamos a ver es su elevación, ¿no? Pero hay veces que puede ser muy suave la elevación del segmento ST, y lo que más está presente es la molestia, el dolor, un dolor que muchas veces se puede confundir con una epicondritis, con diferentes malestares que hay veces que uno puede pensar que es una congestión o que es una neumonía. Entonces, por eso también muchas veces se puede pedir alguna placa para descartar algunos diagnósticos presuntivos, pero es importante hacer el diagnóstico precoz lo más rápido posible para que la persona no tenga la posibilidad de llegar a un evento cardiovascular que por lo general se da por medio de una arritmia a una muerte inminente, ¿no? Entonces, son situaciones que cuando las personas ya presenten este tipo de comportamientos, ellos mismos las detectan y tienen alguna medicación de base para poder tomar y para poder evitarlas. Pero cuando es su primera vez, ellos desconocen que sufren de esta situación y es lógico que nosotros digamos, podamos resolverlo más rápidamente. El tratamiento que hoy convencionalmente hay para las anginas inestables, en primer lugar se puede usar la aspirina o un anticoagulante, digamos. Por eso es importante conocer cuáles son los antecedentes de esa persona antes de administrar cualquier tratamiento. Hay muchas personas que son alérgicas a las aspirinas, entonces por ahí no sería conveniente. Y hay personas que tienen trastornos de la coagulación, entonces por ahí no es conveniente dar determinado tipo de anticoagulante. Entonces también se puede usar algún vasodilatador como para trabajar sobre el dolor y sobre la perfusión, más que nada, mejorándola, pero
para eso es importante poder estudiarlo, ¿no? Poder hacerle algún tipo de cateterismo para ver, bueno, el tipo de daño que presenta, el tipo de obstrucción que presenta, también ver cuál es el perfil lipídico que tiene, porque muchas veces esta patología se relaciona mucho con personas que tienen colesterol muy alto o triglicéridos muy altos. Entonces, bueno, el tratamiento convencional de alguna manera trata de trabajar sobre la sintomatología del momento y también poder dar algún tipo de continuidad en el tratamiento que la persona tiene. Por lo general, los fármacos que ustedes ven ahí en ese tratamiento lo van a poder encontrar en cualquier paciente post-IAM, digamos, un paciente que después de superar el infarto queda con algún tratamiento de base para evitar cualquier complicación obstructiva que se pueda presentar a futuro. Entonces, por lo general, los pacientes suelen estar controlados y cuando se presentan algún tipo de angina, muchas veces porque dejan el tratamiento. Y esto es una situación muy frecuente, sobre todo cuando hay problemas económicos o cuando no hay, como está pasando ahora con la pandemia, de que hay muchas personas que no pueden hacer las consultas con su cardiólogo porque no hay turno, porque los servicios de consultorios externos no están atendiendo con la continuidad que comúnmente tiene. Entonces, bueno, todas estas situaciones, más el frío, hoy es uno de los problemas que se tiene en los lugares de urgencia, ¿no? Poder darle tratamiento a las patologías crónicas, porque esto es una consecuencia de una patología crónica, por lo general. ¿Qué pasa si ese tratamiento de base no respondió y se genera esta situación? Entonces, bueno, ahí ven que la nitroglicerina sería una de los fármacos que comúnmente se suele comenzar con un paciente con una angina. El mononitrato de isosorbide es una pastilla sublingual que la persona que tiene anginas a repetición lo suele tener, y si no, es con uno de los primeros fármacos que se suele tratar de administrar por vía sublingual para ver si responde, ¿no es cierto?, al tratamiento, para ver si el dolor disminuye o no disminuye. Es también una forma de diferenciar los tipos de dolores que puede haber, ¿no? Generalmente cuando tenemos una persona con un dolor anginoso, no responde a los analgésicos comunes que nosotros tenemos. Entonces solamente responde más efectivamente a un vasodilatador coronario que aumente el diámetro de la arteria coronaria y de esa manera permita mejorar la perfusión coronaria y que llegue una mayor cantidad de oxígeno hacia el tejido y de esa manera disminuye digamos, el dolor y mejora también el electro. Entonces, muchas veces la nitroglicerina es la medicación que se suele tener. Pero bueno, también, como le decía al principio, que la mayoría de esos pacientes tienen algún antecedente cardíaco, muchos de los que tienen IAM también son hipertensos, entonces por ahí tienen como tratamiento de base algún beta bloqueante, ¿no? Los beta bloqueantes bloquean los canales adrenérgicos, tanto alfa como beta, entonces tienen una estimulación, digamos, cardiopulmonar importante, entonces se pueden administrar. Hay que ver también que para poder impregnarlo se necesita un tiempo y lógicamente que si ustedes tienen que dar los primeros auxilios a una persona con angina de pecho, lo primero que van a hacer es ponerlo en reposo, que se quede tranquilo,
van viendo cuál es la medicación de base que tienen, si ven que tiene indicado el betabloqueante o la nitroglicerina, lo consulta para ver si lo han tomado, digamos, van tratando de controlarles su tensión arterial, y cuando llegue a la guardia se le va a ir haciendo estudios, se le puede administrar oxígeno si es que lo necesita, ver cuánto ha subido la presión arterial, y después, lógicamente, evaluará el médico la utilización o no de los trombolíticos, que muchas veces para el tema de la angina por ahí no son tan útiles, pero porque son más los riesgos que puede traer. Si se puede manejar con vasodilatadores, por ahí esa situación puede recuperarse mucho más rápido, ¿sí? Por lo general, una persona anginosa que suele tener enfermedad coronaria, en el invierno siempre consulta 1 o 2 veces por cualquier sistema de guardia, porque convive con una molestia, con un dolor que él ya lo va conociendo y sabe que a la exposición al frío o algún trabajo enérgico o alguna situación nerviosa lo puede predisponer. Entonces por eso es importante que la consulta sea rápida, precoz, y que, bueno, si tenemos la suerte de que la persona ya está tipificada y que en el servicio de urgencia ya lo conocen, bueno, todas esas situaciones va a ir haciendo que los procesos sean mucho más rápidos. Yo no sé si recuerdan un poquito de lo que vimos en adulto 1 con hipertensión. Los bloqueantes del calcio son los antagonistas del calcio, son fármacos que se utilizan para la hipertensión arterial, inclusive también para las arritmias, igual que los digamos, beta bloqueantes. Entonces, digamos, muchos de los fármacos que ustedes ya conocen se pueden combinar con el tratamiento base de las anginas inestables, ¿no es cierto? Por eso es importante saber si la persona ya está medicado para ese trastorno o si es un evento nuevo y que después va a tener que seguir con otros estudios y con otras consultas médicas, y si no, se va a tener que dar un tratamiento de urgencia para ver, bueno, ese compromiso de esa perfusión insuficiente, cómo se puede resolver esto para después ponerlo eh, en otro tipo de consultas para alguna hemodinamia o para algún otro tipo de tratamiento que se necesite para resolverlo definitivamente. Esas son situaciones que se van a ver a posterior. Primero hay que sacarlo de la urgencia. Entonces, lo más rápido posible hay que mejorar la perfusión miocárdica, y de eso se encargaría la guardia, y después el seguimiento se va a hacer por el servicio de cardiología. En el caso, como hemos visto, de las personas que suelen tener insuficiencias cardíacas, shock cardiogénico durante un infarto, hay situaciones que hacen que se reduce bruscamente la poscarga, ¿no es cierto? La cantidad de sangre que sale del ventrículo a la circulación mayor, sobre todo, y esto tiene un impacto importante sobre el flujo, no solo sistémico, sino también sobre el flujo coronario, ¿no? Recuerden en la anatomía la importancia que tienen las arterias coronarias, que son las primeras arterias que se nutren de sangre oxigenada que sale del ventrículo izquierdo. Entonces, bueno, cualquier disminución brusca de esta perfusión, lógicamente que el corazón lo va a sentir muy rápidamente, ¿no? Como dolor anginoso, ¿no? Y esa situación muchas veces hace a la necesidad de poder colocar un catéter, ¿no es cierto?, muy especial,
uno de los catéteres más raros que hay dentro de las ofertas de catéter dentro de los cuidados críticos cardíacos, porque lógicamente es un catéter que tiene unas diferencias notorias con los demás catéteres, como les mencionaba cuando se los mencioné en la clasificación, es el único catéter que va contra el flujo, ¿no? Digamos, en vez de ir a favor de un flujo, va en contra del flujo. Y va en vasos arteriales grandes, ¿no? Entonces, es una situación que por lo general se lo suele ver poco, en donde más se lo suele ver, donde hay cirugías cardiovasculares, ¿no? En los pacientes post cirugías cardiovasculares, algunos necesitan de poder sostener este catéter. ¿Qué característica tiene este catéter a diferencia de otro? Bueno, va a necesitar de un equipamiento muy diferente al resto. Como ven en los dibujos, si bien es un catéter que llega hasta el corazón, no ingresa al corazón, ¿sí? Pero sí se queda en el callado aórtico, ¿no es cierto? Y, y es de contrapulsación porque ven que tiene un balón muy grande, muy parecido al de una sonda esofágica. No sé si han visto la sonda esofágica alguna vez para cohibir las hemorragias digestivas altas, ¿no? Es un balón que tiene más de 60 mililitros, ¿no? Es muy grande y muy largo, ¿sí? Más o menos de unos 20 centímetros, ¿sí? De 10 a 20 centímetros, hay de diferente tamaño. Hay para pediatría, para adultos. Eh, Lógicamente que va a necesitar de algún elemento con que ese balón se tiene que insuflar. Y todo material tiene una fatiga, tiene un cansancio por su uso y siempre tiene un riesgo. Imagínense que si ese balón se pincha o tiene una fuga por algún motivo, el gas que está ahí pasaría directamente a la sangre arterial. Entonces, no se puede insuflar con oxígeno. Ese balón se tendría que usar un gas que sea mucho mucho más soluble para la sangre y que no genere una embolia gaseosa. Entonces, por lo general, el equipamiento y el manejo de este balón con estos equipos se lo suelen manejar con helio, ¿sí? Con un tipo de gas que en el caso de que ese balón tenga una fuga no genere un, un problema en el medio interno. Y lógicamente que si hay una fuga de sangre, eso se va a ver justamente porque la sangre va a ingresar al balón y va a seguir el recorrido, ¿no es cierto? Entonces, el que monitorice este catéter tiene que estar muy alerta con el monitor de ver las curvas, ¿sí? Y de ver la sincronización del mismo, por eso que es un manejo muy especial para el cual hay que hacer un curso, hay que conocer bien el equipamiento, como para tratar de evitar cualquier tipo de accidentes o de desconexiones que pueda haber o de fuga que esto pueda tener. Miren cómo llega a la aproximación y por ahí en el dibujo no se, no se percibe tan bien como cuando se lo puede ver en movimiento. Lo que Una tiene que pregunta, sincronizar, sí. ¿pero por qué es tan grande el balón?
¿Qué utilidad tiene que sea tan extenso? Y porque el callado aórtico es muy extenso. Y lo que tiene que lograr justamente es que la arteria se encuentre distendida, ¿sí? Cuando el ventrículo va a eyectar la sangre. Ah, para que no colapse, o sea, sería para que no colapse y esté Por en lo su general, máxima. viste que, digamos, Manuela, que por lo general no colapsa, no es que el callado Claro. aórtico se cierra todo. Lo Ujú. que pasa es que la arteria tiene la capacidad de distenderse, a diferencia de una vena. Entonces, esa fuerza de rozamiento que se expresa con la medición de la sistólica, esa fuerza de rozamiento que el ventrículo tiene que hacer es para que la arteria se abra un poco más y tenga digamos, un diámetro mayor esa arteria para que la sangre pueda perfundir sin tanto rozamiento contra las paredes. Entonces, de esa forma, el ventrículo no tiene que hacer tanta fuerza. Ah, Entonces, claro. lógicamente que para alguien que justamente esa es su debilidad, que ese ventrículo no tiene la fuerza de poder eyectar esa presión necesaria, y es un gran beneficio encontrarse con un poco del trabajo ya realizado. Entonces, eso hace que las paredes arteriales puedan encontrarse un poquito más dilatadas y la sangre pueda fluir mucho más, mucho más fácil, sin tanto gasto cardíaco, sin tanto esfuerzo cardíaco. Claro, ¿Sí? claro, claro. Entonces, Sí, sí. por eso es que es muy parecida a la sonda esofágica en su extensión, y por eso tiene un gran volumen, ¿sí? de aire. Por eso es que no se puede usar ni aire comprimido ni oxígeno. Tienen que usar un gas noble que en caso de que haya una ruptura, que es muy frecuente, aunque ustedes no lo crean, es muy frecuente, por eso el operador tiene que estar atento a no ver sangre por las tubuladuras del catéter, porque por donde tiene que entrar el aire no puede venir sangre. Entonces, cualquier situación lleva a una necesidad de cambiar y de retirarlo, ¿no es cierto?, por el riesgo que trae. Entonces, la posibilidad de utilizar un gas que no genere una embolia, bueno, es importante en cuanto al manejo del equipamiento y la monitorización. ¿Y cómo se va a ir dando cuenta lo que ve en ese monitor, que lo que está viendo es lo correcto, más allá del examen físico, más allá de lo que se encuentra? Por lo general, todos los catéteres, ¿sí?, en algún monitor, ya sea o en un monitor muy específico, como es en este caso puntual, que se necesita de una aparatología de acople a lo que se tiene, todos tienen, como veíamos en otros casos puntuales, cuando mismo ventilación, todos tienen algún tipo de gráfica en donde en un monitor se puede ver el seguimiento del comportamiento del funcionamiento del equipo. Entonces, las personas que se entrenan para el manejo del balón contrapulsador, ¿sí?, aprende y reconoce justamente el comportamiento de cómo es esa onda cuando el balón está insuflado y cómo desciende esa onda cuando el balón esté desinflado, porque los equipos pueden fallar. ¿Y qué pasaría si el balón queda siempre inflado y no se desinfla? Y no pasa sangre sistémica, la parte sistémica. Exactamente, no, digamos, es como le estaríamos generando una mayor presión al corazón. Sacramiento. Claro, aumentaría la obstrucción, aumentarían las presiones dentro del hemisferio izquierdo cardíaco,
¿sí? Y aumentarían las presiones en el pulmón, ¿sí? Por ahí no piensen que esto es que se mantiene todo el tiempo insuflado, con que vaya ganando segundos de más, ¿sí? Esas situaciones va a hacer que la poscarga y la precarga se alteren. Entonces, el operador tiene que estar viendo y monitorizando esto, ¿sí? Lógicamente que lo que ustedes ven ahí arriba, en la primera gráfica, es un QR, digamos, es un trazado del electro esperable. Por lo general, eso donde ven ustedes ahí, acá arriba, donde ven la P, la Q, la R, la S, la T, faltaría la U, digamos, son las ondas comunes de cualquier electro, que la gráfica puede cambiar de acuerdo a la derivación que se esté observando en un monitor convencional, pero este por lo general pertenece a la gráfica estándar de una de 2 en cuanto a su conformación, en donde la mayoría de las ondas son todas positivas. Vieron que están por encima de la base, de la línea de base. Y vieron cuando yo les mencionaba, cuando recién comenzamos con angina inestable, que yo les decía, en la angina la persona presenta por lo general, aparte del dolor, una elevación del segmento ST. ¿Recuerdan que yo les dije? Vieron que acá la onda S es negativa, ¿la pueden ver? Sí. Bien, y la onda T es ISO, es paralela a la línea de piso. ¿Ven? La T. Bueno, cuando se eleva el segmento EST, esta patita negativa que tiene el complejo QRS estaría por encima de la línea isoeléctrica, de la línea de base. ¿Entienden? Entonces, es muy fácil percibir ese cambio en el trazado, ¿sí? Que lógicamente es una de las primeras manifestaciones fisioeléctricas que se pueden ir dando, Profe, o sea, pero... una onda como la que está abajo, ¿no? ¿Cómo? Tiene No, opciones. esa es la onda del balón, la que está abajo. Las que están abajo son las ondas del balón. Acá lo que te está marcando es cuando está insuflado y cuando está desinflado. Se negativiza cuando se desinfla. Se positiviza cuando se insufla. ¿Sí? Lógicamente que todo esto tiene que estar calibrado en la posición correcta. Una persona con este tipo de balón no necesariamente tiene que estar en la cama, puede estar sentado en una silla de ruedas, digamos, da cierta maniobrabilidad. Lógicamente que muchas veces la persona puede estar además con otro soporte renal, con otro soporte respiratorio, pero cuando no está tan complejo, puede verse en una situación más favorable. Pero lo importante de esto es que, bueno, que cada gráfica de cada curva de cada catéter necesita de una interpretación diferente y muchas veces lo que permite esta cartografía es interpretar, bueno, cómo es la apertura de válvula, qué tipo de presión está sosteniendo cada cavidad, digamos, de alguna manera permite monitorizar diferentes presiones, más allá de poder facilitar la mejor perfusión con el menor gasto cardíaco posible, ¿sí? Lo que Una pasa que, pregunta. sí, No, no entendí lo de cuándo se infla y cuándo se desinfla. O sea, no entiendo si el mecanismo de funcionamiento es que todo el tiempo se infla y se desinfla o se deja inflado y en cierto momento se desinfla. No entiendo eso. bien, perfecto, Manuela. Es importante que lo podamos entender bien.
Este es un tipo de catéter que es funcional. ¿A qué? A la contractilidad cardíaca. ¿Sí? El corazón hace esto. Tiene 4 movimientos. Estas son las aurículas y estas son los ventrículos. ¿Sí? Bueno, el balón, vamos a suponer que el corazón es esta mano, ¿no? Y hace esto. Esta es la parte ventricular, vamos a suponer. Y este es el balón. Cuando el balón está con el puño cerrado, está desinflado. Cuando el balón abro la mano, está insuflado, ¿sí? Y acá exactamente igual. Cuando cierro la mano, el ventrículo está contraído. Cuando abro la mano, el ventrículo permite la salida de la sangre, ¿sí? Entonces, yo cierro el balón, abro el ventrículo, ¿sí? Para que salga la sangre. Y hago esto. ¿Entendés? Alterno, ¿sí? Tiene que ir contrario al vaciamiento del ventrículo izquierdo. ¿Entendés? Sí. Digamos, tiene que permitir que la sangre pueda salir. ¿Sí? Entonces, cuando este está insuflado, este, ¿sí? Está en lo que sería una fase de reposo, se está llenando. Cuando este ya se llenó, este se cierra y este libera la sangre, y así sucesivamente, ¿sí? Lógicamente que esto tiene que estar observado por un operador, porque la persona puede presentar, como les mencionaba antes, algún tipo de arritmia, puede presentar una parada cardíaca, puede presentar fuga por pericatéter, puede presentar fugas por el balón. Entonces hay alarmas que tiene el equipo donde mide justamente todo esto, ¿no? Y te va dando la pauta de que hay una sincronización. Por eso es un catéter que, a diferencia de todos los otros, este tiene que estar sincronizado con la frecuencia cardíaca. Está bien. ¿Entendés? Para que te permita hacer esto. Sí, sí. ¿Sí? Porque si no, no lo vas a conseguir nunca. ¿Sí? Tiene Claro. que ir, digamos, él se tiene que expandir cuando el otro se contrae, y se tiene que contraer cuando el otro se expande. ¿Sí? Entonces, o sea que se desinfla en sístole. Claro. Y se infla en diástole. Claro. Entonces la arteria ya queda, ojo, para que no se confunda el resto, acuérdense que hay 4, hay dos sístoles y 2 diástoles, ¿sí? Digamos, porque hay 4 movimientos, ¿no? 2 movimientos para las aurículas, 2 movimientos para los ventrículos, ¿no? Pero es como vos decís, Juan, se sincroniza con la parte ventricular. ¿Soy claro en esto? Digamos, hay 2 movimientos que en la función miocárdica coinciden, que es la apertura, ¿sí?, de la aurícula con el cierre del ventrículo. Digamos, cuando la aurícula se está cargando de sangre, el ventrículo está eyectando la sangre. Cuando la aurícula se cierra, para que pase la sangre de la aurícula al ventrículo, el ventrículo se abre. Entienden que hay 4 tiempos, 2 arriba, 2 abajo. El aparato coincide con la sístole ventricular. ¿Sí? Sí. ¿Está claro? Para que no tenga que hacer tanto esfuerzo ese ventrículo para vaciarse y eyectar la sangre a la... Vieron que acá justo Norma me sopla. ¿Cuáles eran los 2 mecanismos que vimos en adulto 1 que regulan la tensión arterial? No se escucha. ¿Qué dijiste? Se cortó. ¿Cuáles son los 2 mecanismos que vimos en adulto 1 que regulan la tensión arterial? Y el gasto cardíaco y la resistencia periférica. Vascular periférica, perfecto. Lo que hace este balón es justamente trabajar sobre la resistencia vascular periférica. ¿Sí?
Entonces, ¿cómo lo hace? Bueno, disminuyéndola. ¿En dónde? En el callado aórtico, nada más ni nada menos. Quiere decir que a la salida, ¿sí?, de la sangre recién eyectada, vos te vas a encontrar con una menor resistencia. Y eso ya te ayuda a tener que no hacer tanta fuerza. Lógicamente que esto también va a tener un tiempo, va a tener riesgo, va a tener complicaciones, a medida que esto se vaya instalando durante mucho tiempo. Por eso tiene una vida útil también, ¿no? Es lo que siempre hablamos, de los riesgos y de los beneficios. Bien, por eso digo, de todos los catéteres que vamos a ver, ojalá que puedan verlo funcionando. Cuando vayan, si tenemos la suerte que todo en algún momento vuelva a la normalidad, es muy probable que aquellos que pasen por la terapia del Hospital Argerich, como pasó el año pasado, lo han visto. ¿Por qué? Porque hay pacientes de cirugía cardiovascular. Entonces puede ser que puedan verlo funcionar y ahí poder ver el aparato, o por lo menos ver el aparato. ¿Sí? Bien. Otro estudio necesario para este tema puntual, que tiene que ver con las anginas, específicamente, tiene que ver con un estudio radiológico que es la angiografía. ¿Sí? La angio es fundamental porque de alguna manera te muestra todo el árbol coronario, ¿sí? Y te va a dar la posibilidad, después por ahí con otros estudios de mejor resolución, como puede ser una resonancia o algo así, vas a poder ver los diámetros, ¿no es cierto? O algún grado de obstrucción mayor en donde no se vea contraste. Entonces, lógicamente, que sirven para poder ver la magnitud de la lesión que la persona presenta por el cuadro obstructivo. Entonces, bueno, esas son situaciones que en algún momento el médico resuelve pedirlo para ver, muchas veces se aprovecha algún estudio hemodinámico y se complementa. Entonces, bueno, son situaciones que, dependiendo de la capacidad de resolución que tengan en la institución, se puede hacer ahí, o muchas veces se tiene que trasladar a esa persona a otro lugar en donde se pueda contar con estas técnicas, ¿no? Dentro de los hospitales municipales. El Hospital Argerich es uno dentro de Capital Federal que tiene servicio las 24 horas para poder hacer una angioplastía o que por lo menos tiene servicio de hemodinamia las 24 horas, ¿no? Por ahí hay otros, como hay en Casa Cuna, pero que trabajan durante una determinada cantidad de horas, ¿no? No siempre está la posibilidad de un servicio completo durante todo el día. Profesor, ¿se hace una geografía en el momento de una emergencia? Cuando pasa Primero, emergencia. lo que recordamos que lo que primero se hace es estabilizarlo. Claro, ¿no? claro. Cuando llega al showroom, el showroom está para estabilizar. Una vez que te saca de una situación de emergencia y por ahí pasás a una urgencia, o estás en una situación de crisis, bueno, ahí se ve la necesidad siempre del beneficio y del riesgo de hacerte o un estudio. Por lo general, hoy por hoy, puede ser que en algún lugar lo tenga, pero si no hay un equipo móvil para poder hacerlo, entonces lo tenés que llevar al servicio de hemodinamia. Por eso en los servicios de hemodinamia, cuando ustedes los conozcan, van a ver que es muy parecido a una terapia, porque como hacen muchos tipos de estudios, es muy probable que se pare alguien ahí y lo tengan que recuperar ahí. Entonces, si la persona está estable ya, pero no ha superado la situación, está urgente, pero no emergente, está urgente, bueno, sí, en muchos casos
se lo lleva, se ayuda a tener un mejor diagnóstico. Hay veces que tienen suerte y ya se le puede ahí colocar un stent en ese momento, a veces no, o por lo menos se complementan todos los estudios, donde la angiografía es uno de ellos, y ya sale con los estudios necesarios para que después el cardiocirujano o el médico que sea, o el periférico, o como sea, vea qué es lo que hace a la hora de ver qué es lo que se puede brindar con modo, digamos, tratamiento. Por eso digo, si llegan, muchas veces depende del lugar donde llegan, ¿no? De que pueda contar con todo esto. Ojo, lógicamente, si caes en el Instituto Cardiovascular Argentino, que tiene hasta cirugía robótica, te imaginas que es una cosa, y si caes en un hospital que lo único que tiene es el showroom, es otra, ¿no? Pero desgraciadamente esto mejora mucho. Mínimamente invasivo se puede dar una respuesta muy rápida a una situación que no es sencilla, pero que tampoco no es tan grave. Y el tema de las enzimas, hacerle un kit de enzima cardíaca no sirve de mucho para el diagnóstico, porque durante las anginas todavía no hay una alteración muy importante de esas enzimas y es muy probable que dé negativo, que las enzimas estén normales, pero el proceso sigue en curso. Entonces, con el dolor y con la posibilidad de un buen diagnóstico rápido por imagen y con algún cambio en el electro que se pueda ver, bueno, es más fácil poder llegar al diagnóstico de la situación y también de los antecedentes que las personas traen. ¿Por qué digo todo esto? Porque el dolor que suele presentarse en la angina, ¿sí? Es muy complejo porque se puede confundir con muchas cuestiones. Está dentro del dolor propio, hay una clasificación que es esta la que yo les propongo, hay otras, pero por un lado, el de la angina tiene que ver específicamente con el dolor isquémico. Entonces, que el médico pueda darse cuenta que está ante una situación obstructiva, ¿sí? Da un tipo de dolor, pero también tiene que descartar que no sea pericárdico, que no sea por fuera del corazón, que no sea una inflamación pericárdica que puede dar una sintomatología parecida, ¿sí? Acá dice Sandra, en la clínica Sagrada Familia y en la cancha de Boca tienen ambulancias para estos eventos. Sí, bueno, creo que es muy importante lo que se pueda hacer en el lugar durante el traslado y bueno, que pueda llegar a un lugar que lo puedan complementar rápidamente. Hay algunos ecógrafos y algunos equipos portátiles que pueden tirar alguna imagen sobre esto. Entonces, por un lado está la cuestión de ver si estamos ante una situación isquémico, si estamos ante una situación pericárdico, el dolor, si hay algún tipo de ruido, de frote pericárdico que pueda darte alguna idea de algún derrame en el pericardio, ¿no? Entonces, una cuestión es si es dentro de la perfusión miocárdica o es por fuera del músculo lo que está provocando el dolor. Y después las diferencias de dolor, de diferentes tipos de, digamos, dolor atípico, que muchas veces confunden los diagnósticos, que se suele dar con una alta frecuencia, y que bueno, va a ser necesario ver, a ver si las manifestaciones a qué se deben, ¿no es cierto? Hay mucha situación de inflamación de nervios que muchas veces provocan por irradiación, el dolor se traslada hacia otras ubicaciones y eso hace que se confunda, ¿no? Por la inervación que tiene. Hay muchas veces que hay muchas molestias gástricas
sobre todo de la vía digestiva alta, que se confunden mucho con estos procesos cardíacos. Entonces son dolores atípicos que es necesario de que el médico esté ávido de poder darse cuenta de esa situación, pero muchas veces el dolor hay que acompañarlo con otros estudios, como para darnos cuenta de esta cuestión. Entonces, lo que yo necesito que ustedes puedan aprender, y eso lo van a tener en la hoja de valoración, en el caso que estén ante una situación real de una persona con dolor, cuando les toque hacer la práctica, o el caso que tengan, les hable que la persona tiene dolor, hay 4 características que ustedes tienen que buscar primero para valorar el dolor. Vieron que todo lo que tiene que ver con los síntomas son más difíciles a la hora de pesquisar, de medir, de cuantificar, de observar, porque los signos son mucho más fáciles. Uno pone el aparatito, lo mide y ya está. Esto va a depender mucho de la sensibilidad de la persona, de cómo la persona lo manifiesta, ¿sí? Entonces, es subjetivo. exactamente, es subjetivo, ¿sí? Entonces, dentro de lo que se puede hablar hay que ser muy concreto. Entonces, ustedes van a ver que el interrogatorio que se le va a hacer a la persona es clave, porque tiene que ser orientativo para ver si estamos ante una cuestión isquémica, si es una cuestión pericárdica, si es una cuestión que se sale del manual, de lo que se espera siempre. Entonces, se le va a preguntar a dónde lo siente, qué recorrido tiene, qué localización, si es solamente el cuello, si es en la parte del esternón, como si fuera en forma de corbata, si se irradia por el nervio braquial hacia el brazo izquierdo, si se percibe en la parte alta del abdomen, porque es el frénico. Bueno, la localización va a ser importante, y la intensidad de ese dolor también se le va a tratar de preguntar con esa escala famosa que se pregunta del 1 al 10. Bueno, son situaciones que sí, es subjetivo, ¿no? Pero que sirve como para tenerlo en cuenta, su localización, dónde comienza, hacia dónde va, cuánto dura. Esto también es importante. Para nosotros, cuando haces triage, si te viene una persona con dolor, lo primero que le preguntás es de cuándo. Cuando ya te dice hace 3 meses, 5 meses, 6 semanas, 4 días, bueno, sí, hace 4 meses. Digamos, es como, porque acá estamos hablando de algo que es muy precoz, que realmente da una fea sensación y que descompensa rápidamente el patrón cardíaco y respiratorio. Entonces, la duración, los que más nos asustan es cuando las situaciones son de corta duración, muy tempranos, ¿sí? Y que van generando una cierta sensación de gravedad. Muchas veces en el dolor lo que más nos asusta es cuando ya hay manifestación en piel, digamos, cuando ya está sudoroso, pálido, cuando presenta algún tipo de cianosis, cuando le cuesta respirar, digamos, cuando todo ese dolor viene acompañado de una disnea que cada vez aumenta más, que cambió algunos signos que nosotros estamos midiendo, como puede ser la saturación, la tensión arterial, la frecuencia cardíaca. Bueno, ya son situaciones que muchas veces los dolores, siempre uno desconfía si está ante un cuadro de histeria o no, o una crisis de pánico, que son tan frecuentes hoy en día. Sobre todo este tipo de dolores muchas veces son mal valorados cuando la persona es muy joven, porque se piensa que la persona joven no puede hacer una situación anginosa, ¿sí? Y ahora cuando veamos después
taponamiento cardíaco se suele presentar más en personas jóvenes que en personas mayores. Entonces, hay que evaluarlo y siempre para eso es necesario un buen interrogatorio, una buena valoración, una buena auscultación, ¿sí? Y acompañarse en la medida que se pueda con el equipamiento que se tenga para tratar de llegar a una conclusión rápida, porque son situaciones que las características tienen un peso por sí mismos, pero no tienen un peso definitivo. Más allá que hay posturas, situaciones que delatan, ¿no? Cuando hay muchas manifestaciones, pero hay personas que se pueden estar infartando y están hablando con vos como si no pasara nada, digamos, porque por ahí la situación del dolor, hay muchas personas que son los peores pronósticos, son muy pocos, es menos del 5%, que pueden hacerlo con un bajo umbral del dolor. Pero bueno, son situaciones que... Profesor, una pregunta. Sí. En relación a la duración del dolor, ¿puede ser que pasados los 20 minutos el dolor ya se transforma en dolor de un infarto agudo de miocardio y deja de ser anginoso? Que hasta los 20 minutos es un dolor anginoso. Mirá, yo creo que es muy difícil, el dolor isquémico tiene 4 etapas para mí que son claras. Una es la injuria, otra es la isquemia y otra es cuando se necrotiza, ¿sí? Y yo creo que la situación del infarto va a ir de alguna manera de forma creciente ese dolor, como, digamos, yo nunca lo viví, nunca lo sentí, no te puedo, digamos, hablar de mi experiencia, pero de los que las personas que he cuidado que me han contado, me lo comentan como una sensación de quemadura que viene por dentro. Hay otros que me decían que era una opresión en el pecho, como si tuvieras un peso sobre el pecho que se te cerraba, digamos, y así un universo de cosas. Yo creo que, como vos bien decís, no sé si a los 20 minutos justos, un poquito de leche, ¿puede ser? Sí. Está muy caliente. Yo no sé si a los 20 minutos justos, lo que yo sé que en el transcurso de las primeras 6 horas, yo creo que es ahí en donde la persona va de alguna manera teniendo la mayor cantidad de manifestaciones, ¿no? Y de pasar por diferentes grados de disconfort. Por eso a la persona anginosa que ya tuvo un episodio, que ya conoce la situación y conoce el dolor, hay que entrenarlo para que se dé cuenta de cuando ese dolor está apareciendo por ahí levemente como una molestia y vaya y haga rápido la consulta. Y cuando llegue al efector, que avise, mira, soy un paciente cardíaco, sufro de angina, estoy con dolor. Entonces, el que hace el triage ya lo clasifica de una manera diferente y lo pone en un color naranja o mínimamente, dependiendo, pero de un amarillo o, digamos, naranja, no rojo, pero por lo menos en algo que necesite una atención rápida, como para que la persona pueda ser valorada rápidamente. Pero sí, Juan, creo que a medida que la perfusión vaya disminuyendo, las manifestaciones del dolor van a ir aumentando, ¿no? Lo que pasa que es difícil ponerlo en tiempo, ¿no? Pero yo creo que las primeras 6 horas son fundamentales, ¿no? Claro, Claro, yo en una oportunidad nos habían enseñado, nos habían comentado que pasado el dolor a los 20 minutos, ya la gravedad había pasado, la emergencia había pasado. Creo que fue en una clasificación de triage que lo explicaron esto.
Y sí, creo que tiene que ver con eso. Una vez que estaban explicando si venía la guardia, porque ahora me hizo acordar lo que usted comentó, que si pasados los 20 minutos ya no era un infarto de miocardio porque el dolor iba menguando después de los 20 minutos y podía ser una angina, que sí que obviamente se la atendía, y que no respondía tan rápidamente, que sí respondía rápidamente a la nitroglicerina, por ejemplo. En cambio, el infarto agudo de miocardio, por más de que le diéramos las 3 pastillas en ese tiempo determinado, el dolor no cedía. Creo que... Bueno, es muy razonable lo que te han dicho. Lo que pasa que para mí, una persona que ha tenido un itus, o digamos lo que se conoce como una injuria transitoria, ¿sí? Que puede ser breve, es, por eso digo, si lo clasificás amarillo, tenés que estar atento para rechequearlo o tenerlo cerca y decirle, mire, si comienza el dolor levemente, no se mueva, quédese quieto, no camine, quédese sentado, digamos, pero hay situaciones que mínimamente necesita de pasarlo a una sala de observación para monitorearlo, para verlo, porque los cambios son así. Entonces, el ojo y la experiencia del que está haciendo triage, por eso digo yo que cuando discutimos quién tiene que ir al triage, y al triage pone a alguien que haya pasado por la guardia, por la terapia, que haya visto casos, como para que de alguna manera pueda tener una representación sobre la situación que tiene por delante y darse cuenta que muchas veces por ahí, por el trabajo de una guardia, muchas veces por ahí no tener la consulta rápida con el médico, pero saber cuándo insistir y ponerse firme diciéndole al médico, no, a este venía a verlo, ¿sí? Porque la situación es ahí donde ganamos un tiempo cuando nosotros nos podemos adelantar al evento y que el evento no se desencadene, porque cuando se desencadena, como bien vos decís, Juan, por ahí ya la vasodilatación a una obstrucción muy masiva no alcanza. Entonces vas a tener que pasar a un fibrinolítico, pero si ya dejaste pasar 6 horas, ya el fibrinolítico no lo podés dar, si es que tiene todas las condiciones para poder darlo. Pero digamos, yo creo que es interesante ver el comportamiento del dolor, cuándo aparece el dolor, en qué momentos cede. Por eso sí es importante preguntarle si dura poco, dura mucho, si es continuo, si es alternado, ¿no? Bueno, todas esas características te pueden ir dando un patrón de comportamiento, ¿no es cierto? Que creo yo que en el arte del cuidado justamente es lo que nosotros tenemos que ir afinando esa agudeza clínica como para ir dándole el tratamiento e ir poniendo, sí. También tiene que ver si esa aparición de ese dolor fue por un acto de esfuerzo físico o es humoral. ¿Qué significa que es humoral? Que está nervioso, angustiado y si apareció con esa situación. Claro. Si apareció dormido, si se despertó, si no. Y la verdad el tiempo en realidad pasa a ser infarto agudo del miocardio cuando tengo evidencia de laboratorio que está sucediendo y el electro que presenta. No solo el dolor y el tiempo. Claro, digamos, lo que dice Norma es cierto, digamos, lo que nosotros cuando hacíamos triage, digamos, un dolor anginoso se ganaba mínimamente un electro. Mínimamente le complementábamos el electro, antes de que lo pida el médico. Digamos, ya, porque si el segmento ST está elevado, no va a descender si la situación no se supera. Entonces, mínimamente el monitoreo de la tensión arterial no es lo mismo el dolor anginoso en alguien que está normotenso que en alguien que está con crisis hipertensiva. Entonces, lo que dice Norma,
que puede haber un componente psicosomático, alguna discusión, alguna cuestión de angustia. Sí, nos ha pasado que por ahí, cuando vos vas haciendo el interrogatorio con la persona y el cuadro de angustia va liberando la carga emotiva, ¿sí? El dolor también va disminuyendo, porque esa compresión coronaria es espasmódica. Entonces, bueno, genial. Entonces vos ves que va respirando mejor y vos te vas dando cuenta porque lo tenés monitorizado, lo tenés con el saturómetro, mejora su patrón respiratorio, mejora su frecuencia cardíaca. Cuando le preguntás a los 15, 20 minutos ya el dolor es diferente. Bueno, entonces por ahí lo clasificás con otro color y lo vas poniendo en otra situación, pero creo yo que necesita siempre de la posibilidad que en algún momento se vea su perfil cardíaco y de ahí se vaya tomando las resoluciones que va necesitando, porque lo que tiene el dolor anginoso es que así como aparece, desaparece y regresa. Entonces, si después le vuelve el dolor cuando se sube al colectivo, es el típica persona que lo ves que regresa a los 45 minutos, a la hora, a las 2 horas, a las 3 horas. Entonces, lo importante es poder trabajar y hacer, ¿sí? Un diagnóstico precoz y también darle el tratamiento más oportuno que esa persona, o más eficaz, para que esa persona pueda superar esa situación. Por eso es importante saber con qué medicación está, y por ahí se soluciona con una benzodiazepina, o se soluciona con un Isordil, o se soluciona con una aspirina, o se tiene que quedar internado para observarlo, ¿no? Por lo menos 6 horas más, 4 o 5 horas Según su más. experiencia, ¿cuál es el dolor típico que puede tener una angina de pecho y el infarto agudo de miocardio? ¿Hay algo que los diferencie o es que el dolor va evolucionando solamente? No, yo lo que siempre me quedó claro que lo que más vi es cuando la persona tiene disnea, tiene el dolor junto con la disnea, digamos, se le corta la posibilidad de poder hablar, no te puedo hablar, la desesperación por el dolor, ¿no? Esa es cómo se lleva la mano al pecho, ¿no? Como marcándote el lugar. Y la situación que vos lo ves en la cara, pálido, son los casos más extremos, más agudos, pero también con Norma nos ha pasado estar en la guardia y decir, no, no es nada, y era un infarto. Sí, dale. Lo que pasa que era tan atípico, y también hay veces que nosotros desconocemos muchas cosas, que al que se las cuenta es al médico, y el médico por ahí no te lo cuenta a vos. Por eso digo, yo cuando hacía trial le preguntaba, ¿qué medicamento toma? Hay con personas que es más fácil hablar y hay con otras que son más difíciles. Entonces vos tenés que ser mucho más corto, mucho más claro, mucho más preciso, y tenés que buscar lo que vos querés. A mí lo que me interesaba mucho, más que me diga por dónde venía el dolor, era cuánto hacía del dolor. Para mí el tiempo del dolor era algo importante. Después pasaba a dónde se localiza, cómo se ve, y también qué repercusión visceral tenía, cómo veía sus parámetros. Por eso si se alteraba o no el patrón respiratorio, para mí era fundamental. Eso me lo ponía en una estadía mayor, y también con lo poco que sé, me he comido cada garrón, en donde prefería equivocarme y hacer de más y no hacer de menos, ¿no? Porque hay veces que hay personas que vienen con un cuadro psicosomático o de angustia o situaciones que te puede hacer confundir tranquilamente, ¿no? Pero bueno, lo que yo siempre pensé, digo, lo que no quiero que me pase es subestimar a alguien, pensar que no es nada, valorarlo mal y que se me pare en la sala o en la guardia. Entonces, con acuerdo, lógicamente, con una sistemática de trabajo, con un protocolo, poníamos, ¿sí? Podemos hacer tal cosa, si la persona viene así, 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 sí, hacelo, bueno, listo.
por lo general cuando vos tenés ganas de querer hacer las cosas, nunca te dicen que no. Y uno se queda más tranquilo que lo que hace lo hace bien, ¿no? Que es lo que queremos hacer. Entonces, cuanto más personas vean con dolor, más van a aprender del dolor, más lo van a poder reconocer, ¿sí? En todas sus manifestaciones, y cuanta más repercusión tenga en el disconfort de esa persona y en los parámetros que puedan medir se van alterando, digamos, alguien que está con un cuadro de histeria, lo que yo me daba cuenta es que no se ponían ni hipertensos. Entonces yo le controlaba la tensioterapia. Ahora, vos me decís, ¿hay situaciones de infarto que transcurre con hipotensión? Sí, y son los peores. Entonces, a mí me asustaban dos cosas del dolor que se asocian. Un patrón hemodinámico o muy alto o un patrón hemodinámico muy bajo. Entonces eso ya me disparaba que sí, no, esto no es sanata, esto no es problema de relaciones parenterales, acá no se peleó con alguien, no, acá hay una cuestión de una alteración del flujo. Entonces, son situaciones que te va dando con el tiempo, sí. En cuestión del dolor también muy característico en aquellos que ya vienen con infarto, ¿no? Como decía José, es muy focalizado el dolor, muy agarrándose, ¿no? en esa postura, ¿no? Y se irradia el brazo izquierdo y también lo que sería en forma de corbata. Es muy característico eso. Y ya vienen con esa sensación. Es evidentemente que le está doliendo. No es una angina nada más que sea una sensación. Y es también, muchos refieren que es como tener una pata de elefante encima del pecho. Entonces podríamos decir que, yo entiendo hasta acá, que la disnea es un síntoma más de infarto agudo del miocardio que de la angina. Yo creo que la dificultad para respirar tiene que ver con esa postura que toma para tratar de disminuir el dolor. Respira de una manera diferente, altera su patrón respiratorio de una manera diferente, la postura corporal que toma, digamos, y desde ya que hay disnea anginosa. Hay toda una literatura dentro de las disneas, las que son de... En primera fase, en segunda. Claro, es más avanzado, pero digamos, hay tanto disnea de pulmón como disnea por, digamos, causas cardíacas, pero digamos, yo creo que la disnea te marca un grado de severidad mayor, igual que los cambios de la tensión arterial o del pulso. El pulso por ahí se te pone más rápido también en una crisis nerviosa, digamos, por ahí no es tan confiable, salvo una arritmia, salvo que vos lo puedas ver por el electro o algo con una arritmia, pero digamos, lo que sí, el patrón respiratorio con esa dificultad creciente o ese patrón respiratorio alterado, que también el patrón respiratorio solo, hay gente que respire, digamos, vos lo podés manejar, digamos, es más complejo. Ahora, los valores de la tensión arterial no. Salvo tu SAM, digamos, que ya no está, claro. y el hijo, es difícil descender la sistólica, no es sencillo, tenés que tener un alto nivel de yoga, digamos, tenés que tener un manejo de la mente muy brillante como para poder hacerlo, y una coordinación impresionante, pero por eso digo que hay que estar en las cuestiones finitas. Y bueno, esto es lo que van a encontrar sobre el dolor isquémico en la mayoría de los libros, pero yo creo que la casuística, la cantidad de casos que vos puedas ver con personas con este tipo de dolor es lo que a vos te va a dar el backup para vos reconocerlo, ¿no es cierto? Porque no todos son como te dice el libro, y no por eso no es isquémico, a eso es lo que voy, que por ahí hay muchas situaciones que se escapan de esta manera de expresar el dolor. Profe, otra cosa, ¿hay una diferencia en un pulso tanto en el miembro derecho como en el izquierdo, puede ser? Sí,
pero hay una diferencia que es normal hasta 10 latidos. Si No, esa yo lo que quiero diferencia... decir, cuando vienen con un infarto de agudo de miocardio, hay una diferencia notable entre un miembro y el otro. Bueno, lo que pasa es que tiene que haber ahí si también hay alguna lesión de alguna coartación. Digamos, hay situaciones que se puedan dar, que son más marcadas, algo parecido a cuando controlamos la tensión arterial. Yo le pregunto siempre de qué brazo se controla permanentemente, porque ese es el valor que él tiene como de referencia. Pero sí, puede haber alteraciones tanto de un lado como otro si el árbol vascular presenta lesiones, obstrucciones, lesiones, coartaciones, estrechamientos, sí, estenosis, pero muchas veces el espasmo que se pueda dar, esto que yo les comenzaba antes con el síndrome X, digamos, de esta situación de que haya una compresión espasmódica que gatilla sobre esa arteria, también te puede llevar a ese tipo de dolor que es más intermitente, pero bueno, que también forma parte de la casuística que se pueda dar. Para mí también es importante preguntarle si el dolor comienza en reposo o ante un ejercicio. Por eso para nosotros, cuando ya lo tenemos en la sala de espera, mejor dicho, en la sala de espera o en la sala de internación, para nosotros es importante que nos avise si va a ir al baño, porque una persona que está con dolor anginoso y por ahí tiene ganas de ir al baño a defecar, ese puede ser un riesgo para esa persona el hacer fuerza. Entonces muchas veces nos ha pasado que se descompensaron personas en el baño, o se descompensa la persona cuando está en la cama y le colocamos el recipiente para que pueda, digamos, evacuar. Entonces hay determinadas situaciones que nos va a demandar el poder tener algunas líneas de cuidado sobre ciertas cuestiones, pues está en una situación que hay que descartar bien la presencia de este dolor y cómo se puede ir aumentando de acuerdo a la actividad que él haga. ¿Sí? Desde ya que también no lo vamos a contradecir para no ponerlo más nervioso, vamos a tratar de generarle un ámbito de confort lo más que se pueda, no generarle miedo, porque muchas veces hacemos cosas que a él le generen miedo, entonces bueno, eso tampoco sirve de ponerlo miedoso. Hay muchas personas que quieren saber, y si vos no le decís, ellos se ponen peor. Entonces, esta es la gran discusión. ¿Le puedo decir tal cosa? ¿Le puedo decir tal otra? Y pensá vos, ¿cómo te sentirías vos si preguntas, ¿qué presión tengo? Ah, no le puedo decir. ¿Qué? Ah, no le puedo decir. Entonces no le puedo decir nada, ¿para qué vine? Si no me puede decir nada, si el otro me va a decir todo, ¿y vos para qué está? Entonces, si la persona quiere saber algo, tiene derecho a saber, y vos le tenés que dar la información si esa persona te lo va requiriendo. Ahora, si la persona no te va preguntando nada y no te va diciendo nada, no le agregues más información, porque por ahí esa información que vos le querés agregar, lo pone peor. Entonces, bueno, esto es también una cuestión psicológica que pesa sobre estas cuestiones de tratar de mejorar el entorno y de que esa situación la pueda pasar lo mejor posible y lo más rápido posible. Eso es lo que se trata de buscar. Por eso es tan importante ese primer triage, esa primera situación en particular. El dolor pericárdico. Un dolor que se puede tranquilamente confundir con el dolor isquémico. Ahora, ¿todos entienden anatómicamente de qué dos espacios estamos charlando entre el dolor isquémico y el dolor pericárdico? Pueden responder, ¿eh? Sí. ¿Entienden todo? Aparte de Juan, Manuela, Viviana, Sí. Candela. Sí. Todos entienden.
¿Hay alguien que tiene alguna duda anatómica de que estamos hablando de dos dolores que hablan de dos partes del corazón diferentes? Es mejor que pregunten ahora y no quedarse con duda. No está mal decir no sé. Yo, profe, tengo una duda ¿Cuál? sobre el dolor isquémico. ¿Qué duda? O sea, ¿en qué parte anatómica sería? Dentro de la arteria coronaria. Dentro de la arteria, es la obstrucción que se forma dentro de la arteria. Y el dolor pericárdico, ¿dónde te suena que es? Y en el pericardio del corazón, o sea, lo que recubre el corazón. Las membranas pericárdicas, exactamente, que forman el mediastino. Quiere decir que son dos dolores, uno lo podemos mencionar como bien interno, porque altera la perfusión, se da por alteración de la perfusión, si no, no aparece. ¿Entienden? Digamos, al no llegar oxígeno al músculo cardíaco, alguna parte del músculo cardíaco, este se manifiesta con dolor. Es un dolor obstructivo, ¿sí? Intravascular. Ese es el isquémico. Cuando se habla de dolor isquémico, se está hablando de una falta de perfusión de un tejido. En este caso, ¿de qué tejido? Del miocardio. Ahora, el dolor pericárdico está hablando de una inflamación de las membranas y de la parte superior que tiene que ver con la estructura muscular, el pericardio, la estructura superior, que está inflamado. Se inflama, así como se inflama el peritoneo, así como se inflama las pleuras, así como se inflama las meninges. ¿Entienden esto? Digamos, el dolor pericárdico tiene que ver con una inflamación de las membranas del mediastino y de la capa externa del músculo estriado cardíaco. Sí, sí, se entiende, profe. ¿Está claro? Quiere decir que es un dolor que se lo podrá, no puedo decir que es extracardíaco porque es del corazón, pero digamos, es de la parte externa del corazón, no de la parte interna. Entonces, ustedes dirán, bueno, el dolor tiene que ser diferente, y no se crean, no es tan fácil a simple vista, solo por lo que él te diga de cómo es el dolor, poder diagnosticarlo tan fácil, ¿sí? Digamos, que uno pueda usar el esteto, escuchar algún tipo de ruido para percibir el derrame si es que hay. Hay veces que los cuadros de inflamación de las membranas pericárdiacas puede haber un exudado, puede haber un derrame, puede haber alguna infección que haya pasado de la pleura al mediastino y congestiona ese espacio. El problema es que el corazón, para poder hacer esto, dentro de una bolsa, necesita espacio para poder distenderse y contraerse, dentro de ese espacio que él está, de ese mediastino, necesita espacio. Si ese espacio se llena con líquido, producto de derrames, infecciones, lo que sea, ¿sí? Esas situaciones son complejas, ¿sí? Entonces, el dolor pericárdico por ahí no te va a dar las mismas alteraciones electrofisiológicas que te da el dolor isquémico. Por ahí no te va a dar el aumento de las enzimas cardíacas, ¿sí? Porque no hay un sufrimiento en cuanto al oxígeno, ¿sí? De ese músculo, entonces no cambia su metabolismo, ¿sí? Pero lógicamente que sí te va a dar dolor, sí te va a dar molestia, ¿sí? Y el dolor pericárdico es muy común en gente joven, ¿sí? Es muy común en gente joven. Y miren cómo de alguna manera también es punzante, cortante, se focaliza en el mediastino, quiere decir que tiene una región propia que se puede confundir, que por ahí
una de las cosas que yo no les mencioné, que yo pregunto mucho cuando quiero ver si es isquémico o no es isquémico, no, porque los dos son importantes, pero digamos, el que sea isquémico lleva a un tratamiento y el pericárdico lleva a otro. Entonces, una de las cuestiones que a mí me interesa es ver si el umbral del dolor cambia cuando lo hago respirar profundamente. Cuando le pido que respire profundamente, y si es que puede, ¿no? Dependiendo de la situación que sea, pero lo hago respirar profundamente, y si él me dice que el dolor es el mismo, y me inclino más por lo isquémico. Ahora, si él me dice que el dolor cambia y fluctúa, bueno, entonces ahí me inclino más por lo pericárdico, porque cuando yo... Compresión. Claro, porque cuando, digamos, cuando uno amplía la caja torácica, el corazón está más relajado. Cuando uno saca y el pulmón se tiene que contraer para sacar el aire, aumenta más la presión, porque se eleva más el diafragma. Entonces, claro, ahí cambia. Y también como él respira, de alguna manera... ¿Puedo? Sí. En cuanto a la respiración y el dolor, es algo, es muy Hay una voz semiológico, fantástica que habla. es muy semiológico, hay que verlo y con el entrenamiento clínico, ojo, después uno con el tiempo lo va logrando. Pero todo tipo de dolor te cambia la respiración. Cuando uno está con dolor, y así sea gástrico, o superior o inferior gástrico, también un colon irritable también te da dolor. Sí. Y también te cuesta respirar. Sí. Cambia tu respiración. Por Sí. eso cuando uno tiene dolor, es una cuestión de observarlo y descartar cuestiones, y es de urgencia sacarle el dolor y ver qué tipo de dolor, y no quedarse con la duda. Entonces, creo yo que por lo general este tipo de dolor no se beneficia en nada con los vasos dilatadores coronarios, porque el problema no es coronario. Entonces, con la nitroglicerina, con el Isordil, no le va a hacer nada. Con la aspirina, no le va a hacer nada. Entonces, muchas veces esta situación puede ser una inflamación muy leve, entonces la sintomatología se suele presentar durante varios días, va a ir instalándose, entonces de alguna manera estamos ante una situación que tiene un comportamiento diferente. Pero Profe, tengo una no quita que se consulta. confunda, sí. ¿Este dolor pericárdico puede pasar por momentos y que se vaya? Sí, por eso digo, Porque a mí me es ha más... pasado entrenando que me ha agarrado dolor de pecho y que cuando intentaba respirar hondo me agarraba más la puntada. Pero después seguía entrenando y se me iba. Me he hecho estudios, no me ha saltado nada raro. O sea, he hecho de resistencia con fuerza, con lo de la bicicleta y todo. Y no me soltó nada, pero me ha pasado que entrenando me ha agarrado puntadas de pecho y me dolía un poco más cuando respiraba más profundo. No, ese caso ahora te lo explica Norma, es más muscular, pero a ver. Sí, en realidad uno cuando no hace actividad física de alto impacto e intenta entrenar por lo que está acostumbrado, muchas veces ese movimiento, y como tenemos mamas, las mamas se mueven y el músculo comienza a funcionar. También está inervado, lo que sería por nervios, y hace que se contraiga el músculo y se sienta el dolor punzante. ¿Sí? ¿Puedo hablar? Claro. Sí, podés hablar. Con respecto a lo del entrenamiento, más que nada porque, bueno, me dedico hace años, lo que es entrenamiento de alto impacto, cuando uno está acostumbrado a entrenar, siente ese tipo de presión. Una cosa que es muy normal es que cuando vos haces actividad física de alto rendimiento, la musculatura del corazón se vuelve un poco como más fuerte, más gruesa, por estudios está hecho. Entonces, la opresión del pectoral y los músculos de la caja torácica se contraen cuando vos ya estás cansado, y el corazón trata de expandir y eso provoca una presión. Y lo sentís.
O sea, es como que si vos llegas muy al extremo, entonces tratás de expandir esa caja torácica y tus músculos hacen la inversa. Sí. Entonces ahí sentís un dolor de pecho como fuerte y aumenta por la respiración. También se puede sentir en los oblicuos. Cuando uno no hace ejercicio, intenta hacer ejercicio, cuando corre y hace esa actividad y mueve los brazos, los oblicuos también comienzan a morderte, ¿sí? También Sí. lo mismo, es por falta de entrenamiento. Por eso hay que entrenar de menor a mayor. Y como dice Belén, cuando ya llega ese cansancio muscular, hasta ahí es tu tope, ahí llegaste. Sí, es interesante, ¿no? Ver cómo el ejercicio, que por ahí tiene buena imagen de que es algo beneficioso, que lo es, y que libera las endorfinas, y que para la función cardíaca es genial porque amplía el calibre de los vasos, mejora el requerimiento basal y consigue con menor frecuencia un mayor bombeo, porque como bien dice Belén, el corazón modifica su silueta cardíaca, pero es funcional, funciona bien y tiene una alta contractilidad. Lógicamente que uno tiene que conocer sus límites para no sufrir una consecuencia que muchas veces pasa en los deportistas de élite o de alto entrenamiento, o personas que no están preparadas para poder querer hacer una determinada rutina y tienen un evento cardiovascular. Entonces, esa situación... ¿Dónde firmo? ¿Y vos cuándo dices firma? Ah, fírmame vos. Bueno, entonces, el dolor pericárdico necesita de una ecografía, ¿sí? La ecocardiografía es genial para detectar la inflamación del pericardio y la posibilidad de que exista o no algún tipo de derrame. Sí. ¿Hierro solo? Hierro solo es. Bien. Y a diferencia del isquémico, no solo suele tener una estadía más prolongada y aparecer y desaparecer, sino que también va a ir dando otra sintomatología, ¿sí? Que es el dolor de espalda, digamos, va a ir de alguna manera demarcando una situación que muchas veces, sí, sí, todo esto tiene que ver también con si hay derrame, si no hay derrame, y la valoración de los ruidos y de los focos cardíacos, tanto el aórtico, pulmonar, tricúspide, mitral, en esos focos se puede percibir alguna alteración de algún R3, algún R4, digamos, o algún tipo de frote, de roce que se pueda escuchar, que bueno, para el médico le puede ser de utilidad. Y la placa de tórax también va a ser de gran utilidad como para poder diagnosticarlo. No va a haber aumento de enzimas, no va a haber cambios significativos en el electro, pero sí va a haber toda una amplia gama de manifestaciones clínicas. Y el más complicado de todo es el dolor torácico atípico, porque realmente es el dolor de cabeza. Siempre estamos hablando de dolores torácicos atípicos ligados con el mal funcionamiento del corazón. Ay, profe, yo no sé si le pasa a todos, pero Si se corta. está como cortando la comunicación y me faltan como partes de la frase, no sé si le pasa a todos. Sí, se corta. Sí, está pasando. Sí, está pasando. A ver, Sí, se corta. entonces gracias por avisar. Lo primero que voy a hacer es chequear mi internet. Ayer pasó lo mismo. Ayer pasó lo mismo y se terminó cortando. A ver. Déjenme ver un segundito mi internet. A ver ¿Están si escuchando? Sí. Sí, Es se que es por escucha, pero momentos. por momentos Por momentos
Queda trabado. Sí, déjenme ver un poquito a ver si tiene que ver con... Pero bueno, por un poquito No, para... la conexión no tiene que ver por ahora. Pero bueno, pues no sé por qué se cambia de conectividad, cualquier cosa, si sucede otra vez, me avisan y lo repito. Pregunta, Sí, porque quedó trabado en esa parte, en el dolor pericárdico dijiste que se necesita ecocardiograma, placas, y en el medio dijiste algo más que no se escuchó qué era. ¿Algo más? ¿O esas dos? Porque hablaste de los focos y no sé qué nombraste de los focos. de los focos mencioné tanto en el aórtico como el pulmonar, el tricúspide y el mitral, que es importante valorar la presencia de un tercer cuarto ruido en cada uno de esos focos, que la placa de tórax y la ecocardiografía va a ser fundamental para poder resolverlo. Si quieren una resonancia también, pero digamos, lo más base es pedir placa y eco. Es más, los eco están en las guardias, se pueden hacer de manera sencilla y se puede diagnosticar rápidamente esa cuestión sin tanto traslado de la persona. Pero lo que le mencionaba de que lo más importante son las manifestaciones clínicas que la persona pueda tener en cuanto a la cuestión respiratoria, ¿no? Y a los antecedentes que la persona tenga. Y por lo general, siempre recuerden esto, el dolor pericárdico se puede dar en gente joven y sin enfermedad cardíaca de base. ¿Entienden esto? Diferente al isquémico, en donde yo les decía, me dice Sandra, ¿se cortó de vuelta? No. ¿O sí? ¿No? No. Entonces, No, profesora. listo. Entonces, el dolor isquémico sí o sí necesita de una historia cardíaca que la persona tiene, hipertenso, dislipémico, diabético, digamos, tienen historia. Ahora, el dolor pericárdico lo puede hacer cualquiera. Una persona sana y una persona joven. Y además, el dolor pericárdico, como les explicaba, que hay un infiltrado, ¿sí? Que puede venir de la zona pleural, del parénquima pulmonar, muchas veces se puede asociar a un paciente con una neumonía, a un paciente con un neumotórax, ¿sí? Digamos, quiere decir que muchas veces es a consecuencia de otros problemas que se pueda presentar en el mediastino, ¿sí? Bien, ahora, el dolor atípico es el gran dolor de cabeza que muchas veces tienen el equipo de salud para llegar a ver a qué se debe. Muchas veces cuesta tener el diagnóstico rápido de por qué se presenta, porque de alguna manera cambia su comportamiento, no se encuentra la causa principal, se va descartando, ¿sí? A ver si es un problema valvular, si es alguna valva que puede estar alterada. Entonces, es un diagnóstico que va a necesitar de un gran trabajo. Sí, sí, por favor, si puedes hacerme un café, genial. Y bueno, las situaciones que se van presentando puede estar acompañada de algún tipo de arritmia, de algún tipo de molestias en el tórax, ¿sí? Son situaciones que pueden estar indicando algún tipo de patología que la persona no la conoce y se diagnostica por, digamos, primera vez. Entonces, bueno, son cuestiones que se puede confundir también con una patología que vimos en la unidad 2, que es la embolia pulmonar, ¿no? Porque puede dar manifestaciones diferentes, ¿sí? Que
que hace de que justamente no encuadre perfecto ni en el isquémico ni en el pericárdico, entonces, bueno, de alguna manera lleva a que se tengan que hacer muchos estudios para poder llegar a un diagnóstico. Bien, son las 11. Y ahora vamos a entrar en el gran catéter, que para mí es uno de los catéteres que es muy probable que lo puedan ver instalado en alguien cuando pasen por la práctica, porque a las terapias donde van a ir son grandes terapias que suelen tener este catéter. Si una terapia no maneja Swan-Ganz, no sé si se le puede llamar terapia, digamos. Entonces, es un catéter que marca un antes y un después, sobre todo en las enfermedades cardíacas. Sí. ¿Puedo, antes de que sigan con el Swan-Ganz? Sí. Por eso porque me quedó con el tema de la actividad física. Por eso es importante y por eso es que piden, ¿no?, lo que sería la evaluación cardiológica a todos. Porque muchas veces, ante el esfuerzo físico, no es lo mismo un rendimiento físico a uno que está entrenado a otro que no está entrenado. Por eso hasta a los chicos les piden evaluación cardiológica. Y siempre tiene que ser completo, ¿no?, exhaustivo. Y uno grande, si va a hacer una actividad física, que quiere comenzar a hacerlo, ¿sí?, también te lo piden. Que después no te lo exijan es otra cosa, pero te lo piden y vos firmás que estás como de acuerdo que vos vas a traerlo. ¿No? Hacer si entra toda esta cuestión en laboratorio, la prueba del esfuerzo físico, el ecodoppler, ¿sí?, el electrocardiograma y la evaluación de un cardiólogo que digas cuáles son el riesgo y qué es lo que te marca ante la actividad del esfuerzo tu patrón cardiovascular. Eso es muy importante, previo a realizar una actividad física. Sí, ustedes saben que si hay algo que los médicos muchas veces no te quieren hacer de favor, es un apto para hacer actividad física. Porque muchas veces no saben si lo que están firmando es un problema a futuro. Y cuando ustedes ven que un médico extiende un certificado, siempre habla de este momento. Menciona, en este momento, con estos estudios, con estas situaciones, estás apto. Ahora no te firma un cheque en blanco para lo que venga para adelante, porque son situaciones complejas que por ahí Belén, que es la que tiene más experiencia en el tema, cualquier persona que va a hacer ejercicio no es que la visita con el médico es una sola vez para el acto y nada más, sino que estaría piola que pueda tener el acompañamiento de un médico deportólogo o que con alguien pueda seguir el seguimiento de cómo es el ejercicio, si ese ejercicio está pensado para esa persona, porque muchas veces en los gimnasios lo que pasa es que se ponen a X cantidad de personas, ya sea por edad o por sexo, a hacer una actividad, pero por ahí no se planifica bien si esa actividad para esa persona con esos antecedentes lo puede hacer o no lo puede hacer. Hoy en el gimnasio por ahí lo que le prestan más atención es a los diabéticos. ¿Por qué? Porque se cansaron de tener las hipoglucemias en el gimnasio. Y con el hipertenso, bueno, más o menos, pero hay muchas otras cuestiones que no se tienen en cuenta. Entonces, un acto físico muchas veces... Sí, pasa mucho eso que está diciendo. A mí me tocó entrenar en varios lugares diferentes. Es como que, no es por juzgar, pero la zona sur es como la parte como más del terror para entrenar, porque como que, más allá de que se necesiten profesores de educación física que tienen un cierta instrucción en lo que es salud y tienen que saber especificar rutinas, hoy en día se está usando mucho estos cursitos de instructorado que son 1 mes, 2 meses, no sé, está el que hace spinning, por así decir, cualquier cosa, y esa gente no tiene la capacidad de estudiar, no sé, anatomía o fisiología en 1 mes. Entonces ahí están todos los riesgos que usted está describiendo,
Y bueno, después están los lugares más conchetos, como todo en Argentina, y pasa en salud y pasa en el ambiente deportivo, que por ejemplo, no sé, entras a un gimnasio y para que toques una bicicleta, primero te mandan a ver al cardiólogo, que lo tienen ahí una vez por semana. Pero bueno, o sea, no estamos hablando tampoco del mismo precio ni el mismo poder adquisitivo, o sea, estamos hablando de un gimnasio que capaz que te sale 3.000 pesos por mes a uno que te sale 800. No es lo mismo, no es la misma No, obvio. actividad. Obvio, vos sabés que yo estuve en contacto con muchos médicos deportólogos con los cuales no conocía nunca a nadie, pero con el tema de los Juegos para la Juventud estuvimos compartiendo el periodo de esos Juegos con ellos, y bueno, y cuando charlábamos, digamos, de cómo es su trabajo, qué es lo que hace, claro, es muy poco visible el trabajo del médico deportólogo, porque parece que cualquier traumatólogo, cualquier cardiólogo, puede hacer su trabajo, y no, es toda una especialización que a ellos les lleva 2 años, que realmente se están tratando de ganar un lugar para que sean visibles, por ahí son visibles dentro de algunos equipos federados, pero en lo que tiene que ver... Muy caros, ir a hacer una consulta. Yo tuve que ir por un tema personal mío, de que no me subía el ritmo cardíaco. O sea, me hacían el estudio ese de fuerza y no me subía el ritmo cardíaco y me decían, no, no puede ser, estás mal, y me lo firmaban como denegado. Estuve como, no sé, 3 meses sin poder entrenar. Me recomendaron un deportólogo, la verdad que muy cara la consulta, pero bueno, me hice una ergometría con esa persona y todo un seguimiento, y no, yo no tenía nada claramente, lo que pasaba era que el esfuerzo de la ergometría era bajo, porque estaba hecho para una persona común, Claro. que viene entrenando, no sé, hace 10 años. Entonces, nada, pero a lo que voy es que tienen un trabajo muy minucioso, pero no es para toda la población que decide entrenar. Bueno, pero ahí vos te das cuenta que yo trabajé con un cardiólogo haciendo ergometría, y ese es un error estúpido, que lo primero que le preguntás, ¿qué trabajo hace? ¿Qué rutina tiene? No lo vas a poner en una bicicleta o en una cinta a alguien que te corre 40 kilómetros por día que a alguien que no corre nunca, y es lógico que el agotamiento a uno le llega en 5 minutos y el otro puede estar 3 horas corriendo, y que lógicamente con una frecuencia invidiable, pero viste que son errores estúpidos, y por ahí te genera a vos un diagnóstico errado, o te mete un miedo de decir, ¿cómo no subo? Cuando en realidad lo que ahí falla son cuestiones elementales. Bueno, lleva eso a lo que me comentaban ellos, de cuántos chicos o gente cae en manos de gente que no está preparada, que los lesionan, que lo lastiman, o que lo ponen en una situación grave. Entonces, por eso digo, la actividad física hay que saber hacerla, hay que saber con quién hacerla, y necesita de un seguimiento, dependiendo de qué es lo que vos estás buscando. Este Y lo que vos... hacerlo mejor, pero no hay más remedio que emitir, y eso se hace para ayudar a todos. No se lo escucha. Hay un audio de alguien, no sé qué, de una película. Entonces, yo creo que es todo un gran temón. Hay, para los que les interesa este tema, en el Instituto River Plate hay una diplomatura para enfermería. También para enfermería es algo nuevo lo de la deportología, y también nosotros tenemos que encontrar un lugar dentro de ese espacio, que no es sencillo, pero para aquellos que les gusta. Y como bien dice Belén, es fundamental que quien esté con la gente haciendo algún tipo de ejercicio sepa para qué esa persona hace ese ejercicio. Si lo que está buscando es un alto rendimiento, lógicamente que la performance va a ser otra, y los seguimientos y los controles van a ser otros, pero todo tiene que estar planificado, hasta para el que lo hace de manera recreativa. José, ¿puedo acotar algo? Dale, dale.
José, buen día. Bueno, lo que decía Belén es verdad. Yo hablo de la parte de artes marciales. Yo hice 4 años de Kung Fu y casi 2 años de Ninjitsu, bueno, hasta que me rompí el ligamento y el menisco. Pero en estos lugares de artes marciales también hay mucho instructor trucho, ¿Sí? que hacen cursos rápidos, que hacen a los alumnos entrenamientos agotadores, por ejemplo. Yo he llegado a hacer un entrenamiento 350 flexiones de brazo, a hacer sentadilla con un tipo que pesaba casi 90 kilos en la espalda mía. Imagínense que esos entrenamientos no son para cualquier tipo de persona, también la estructura ósea, todo influye, y yo he visto muchas lesiones. Yo me he lesionado, yo me he roto la rodilla y me he sacado el hombro por hacer, a veces, por la exigencia que te exige el arte marcial, me he lastimado muchas veces. Por eso o sea, digo, no tienen en cuenta esto, lo que el físico puede realmente dar. Capaz que uno mentalmente quiere insistir que puede hacer más, bueno, lo hace, pero con el tiempo se termina lesionando. obvio. Sí, no, pero por eso comparto lo que decís vos, lo que dice Belén, es dicho por todo el mundo. Lo que pasa que yo creo que el Estado debería supervisar esto y dar las garantías de que cuando vos vas a un lugar que está habilitado para poder hacerlo, bueno, esa persona, además de conocer el arte marcial, también se ha formado desde lo pedagógico y desde lo sanitario, y sobre todo de que puedas hacer un deporte con el menor riesgo posible. Si vos ves que en un lugar la gente se te lesiona, no es problema de las personas cómo hizo ese movimiento, es si realmente esa persona estaba para hacer eso y sobre todo, ¿qué buscas con eso? Entonces, por eso digo, lo que yo aprendí escuchando a esta gente, que hay una red muy grande en todo el país, porque vinieron médicos de todas las provincias para los Juegos de la Juventud Olímpicos, y yo veía también, y yo se los comenté, a pibes jóvenes de todo el mundo practicando deportes de élite con vendajes funcionales por lesiones reiteradas que tienen. Entonces, y cómo nos contaban también ellos, con los que podíamos hablar, porque muchos no tenían traductores, digamos, de que pierden después la posibilidad de desarrollar una carrera por las lesiones crónicas que quedan a muy temprana edad. Entonces, el tema del ejercicio, sobre todo con las afecciones cardíacas, a todo el mundo le prescriben ejercítese, muévase, luchemos contra el sedentarismo. Sí, pero ojo, luchemos contra el sedentarismo, pero de una manera inteligente. No pongamos a la gente en manos de un loco que a un hipertenso lo haga hacer levantar pesas, por ejemplo, o hacer ejercicios isométricos, que no va. No quizás solo eso de que de un loco, o sea, cuando uno dice ejercítese, y estamos ahora llevándolo a esto que estamos hablando de enfermedades, o sea, no estamos hablando de una persona que tuvo un pico de presión y empezó a controlarse para ver si es hipertenso. Estamos hablando quizás una persona que tiene un dolor anginoso o que pasó un infarto agudo de miocardio. O sea, claramente la actividad física, cuando uno le dice haga actividad física, hay que explicarle que se está refiriendo a que camine. O sea, uno no puede empezar a volar si nunca se subió a un simulador, no vas a agarras un avión y lo manejas. O sea, tenés que hacer todo un estudio para eso. Bueno, lo mismo hay que hacer para la actividad física, pero bueno, nos falta un montón de información y quizás también una persona que no le gusta la actividad física no se va a poner a leer sobre esto, obviamente. Claro, no, no. En resumidas cuentas, uno, teniendo la información, puede darle unos tips muy cortitos, como para decirle, bueno, anda por acá y es de a poquito. Pero Totalmente también de están las acuerdo. dietas y todo eso que se hace, que bueno, no, como sociedad estamos ahí en esa bola importante de desinformación sobre el deporte. Quizás en unos años con esto de la inclusión de los deportólogos y algo más masivo, yo creo que va a cambiar, porque se está perdiendo esa normalización de la lesión que hay a nivel mundial
como que, el deportista se lesiona. No, el deportista no se tiene que lesionar. Claro. Hay un montón de formas para que no se haga eso. Claro. Pero bueno, va de a poco, como todo en salud también. Seguro. Es parte, y está bien. Seguro. Acá hay un tema que da justo y que tiene que ver con lo que estamos hablando, que lo comentó Rocío. Lástima que no lo hable ella. Si tenés micrófono, Rocío, sería lindo que lo hables vos. Dice, profe, yo trabajé como enfermera en una cancha para hombres a partir de 50 años que jugaban al fútbol, ¿no? Y no había medidas de salud, hasta que jugando uno de los jugadores se infarta y murió en la cancha. A partir de ahí sí se revisaron con un médico y no se puede anotar si no tienen chequeo médico. Sí, profe, buen día. ¿Me escucha? Claro y fuerte, sí. Claro y fuerte, sí. Bueno, sí, pasó eso. Hasta que uno se infartó, dio la vuelta y cayó en el piso. Y de ahí, bueno, no se pueden anotar para jugar hasta que no tengan todos los chequeos. Pero vuelvo a decir lo mismo. Si vos, es lo que dice Belén, alguien que no juega nunca, está con 40 kilos de más, se pone a correr un día con sol, la deshidratación y el ejercicio le hace subir la presión y la situación se desencadena igual. Entonces, yo lo que siempre digo es, ¿el ejercicio es bueno? Sí, es bueno. Hay que hacerlo, pero como dice Belén, una cosa es caminar de manera recreativa, y si cuando querés cambiar, tener un mejor fitness, querés buscar otro tipo de cuestión, que no sea solamente caminar y relajarte, querés hacer algo específico, hay que consultar, y hay que consultar con gente que sepa, y que te conozca a vos, y que sepa para vos cuál es la programación más segura que te puede armar y cómo te la va a supervisar también, porque esta es otra cosa. A nosotros, a las personas, le damos un manual de recomendaciones y la dejamos sola. Y yo me pierdo dentro de un gimnasio, si no sé ni para qué son cada una de esas cosas. Entonces, a la gente hay que acompañarla. Por eso yo digo, un buen personal training, que alguno de ustedes que les gusta el deporte, que lo ha practicado, que lo ha vivido, le encantaría trabajar con personas para la recuperación de ciertas patologías. Es genial eso, porque tienen la formación que se necesita, tienen el conocimiento del ejercicio, lógicamente que se capacitarán algo más en lo que tenga que ver con deportología o con rehabilitación, pero todas esas cuestiones ayudan. Y sirve, pero siempre y cuando se planifica. Y esto mismo que le pasó a Rocío en una cancha de fútbol, una vez acá cerca de mi casa tengo un centro de jubilados. Y me pidieron si quería ir como enfermero cuando ellos tienen baile. Y yo ya sé lo que pasa porque ya me pasó. En el Bauen cubríamos una guardia para los bailes de los jubilados y claro, entre que chupa, entre que baila toda la noche, no toman la pastilla para la presión, encima quiere salir con una que tiene 20 años menos que él, se clava 2 Viagra y sí, ya no, es contar, ¿el baile es bueno? Sí que el baile es bueno, pero sí, bailate 2 tangos y sentate. Ahora, si te querés hacer el loco, te tomaste 2 litros de vino y encima te querés bailar 8 horas, entonces, digamos, todas estas cuestiones hacen a que la actividad es buena, el sedentarismo es malo, pero la actividad que tengamos que hacer, la tenemos que hacer con mucha responsabilidad y en todos los lugares donde nosotros podamos conseguir trabajo, ya sea en los clubes, en los bailes, en los centros de jubilados, bueno, tenemos que ir preparados para saber cómo poder hacer las intervenciones hasta cuando se anoten ustedes en PAMI para ir con los jubilados de turismo. Bueno, hay caminatas que no las pueden hacer ciertos jubilados y hay situaciones que no las pueden hacer. Bueno, y ahí es importante que estemos siempre para dar las recomendaciones necesarias para evitar
las consecuencias que tenemos. Bueno, vamos a hacer ahora un corte. Sí. Le dije, sí, en el Instituto Río. Son las 11:20. Paramos hasta las 11:50 y después terminamos con lo que tenemos, ¿sí? Hacemos un pequeño recreo. Tomen algo, coman algo, que enseguida volvemos.